Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Alan Alberto Camacho Balay y este día vengo a explicar las etapas del proceso penal acusatorio. Proceso penal. Ovalle Favela explica que las etapas procesales son las fases en las que se agrupan los actos y hechos procesales a través de los cuales se concreta y desenvuelve el proceso de acuerdo con su finalidad mediata. El enjuiciamiento penal puede descomponerse en partes o secciones a las cuales se les denomina fases, periodos, etapas, momentos, etc. El Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 211, explica las tres etapas principales de lo que corresponde este proceso, que viene siendo la etapa de investigación, la fase intermedia y la de juicio. Fase de investigación. Una vez que se satisface los requisitos de procedibilidad, estamos en aptitud de iniciar los primeros actos procedimentales que dan lugar a la investigación. El Ministerio Público y la Policía están obligados a proceder a la investigación de los hechos en los que se contenga noticia, todo esto en concordancia con el artículo 221 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esta etapa de investigación, a su vez, se subdivide en dos etapas principales, que es la de la investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella o cualquier otro requisito equivalente, y concluye cuando el imputado queda a la disposición del juez de control para que se le formule la imputación. Y luego viene la investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación. En cada una de las etapas se hace intervenir a un juez incluso en la investigación, lo que antes no ocurría. Algunos deberes del MP durante esta etapa. Durante la etapa de investigación previa serán deberes del MP: otorgar asistencias a las víctimas, aplicar ciertas medidas cautelares, realizar la investigación inicial, obtener los medios probatorios que confirmen o rehacen las aseveraciones denunciadas, debiendo resguardo, solicitar la inhumación de cadáveres, documentar sus actividades en lo que se llama carpeta de investigación, proporcionar algún acuerdo reparatorio, etc. Solo por mencionar algunas. En esta diapositiva quise integrar un diagrama de flujo que explica la etapa de investigación a grandes rasgos, la cual iniciará con la detención de 72 horas, pudiéndose extender hasta el doble, siendo 144 horas. Luego sigue la etapa complementaria que se solicitará en el juicio de control y que podrá abarcar de 2 a 6 meses, dependiendo la determinación del juez. Todo esto para llegar a la etapa intermedia o preparación de juicio y acabar con la etapa de juicio. ¿Cuáles son los pasos para acreditar un debido proceso en la etapa inicial o de investigación? Comenzaré por mencionar la apertura del control judicial. En el auto de inicio o arranque del control judicial, el órgano jurisdiccional revisa los supuestos procesales, abocándose por primera ocasión al conocimiento del asunto que se le planteará, así las primeras acciones ante un juez de control. ¿Cuáles son los efectos de la apertura del control judicial? Bueno, previene la competencia a favor del juez de control, inicia la actividad judicial, reconoce la calidad de parte del Ministerio Público, obliga a la apertura de audiencia inicial. El siguiente paso es la personación del inculpado. Sea que se ejercite la acción penal con detenido o sin detenido, el tribunal debe ordenar a la personación del imputado ante el tribunal. Cuando así proceda, esto es que comparezca personalmente a los actos procesales. El siguiente punto es el control de la legalidad de la detención. De las funciones más importantes del juez de control es revisarle la legalidad de la detención de una persona. Es por ello que inmediatamente después de que el imputado detenido en flagrancia o en caso urgente sea puesto a disposición del juez de control, se citará la audiencia inicial en la que se realizará el control. La función central del juez de control es vigilar por el respeto a los derechos humanos, como claramente lo ha expresado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El siguiente punto es la audiencia inicial. Una vez apersonado el imputado,
y su defensor y el presente Ministerio Público dará comienzo a la audiencia inicial, que debe caracterizarse por la oralidad, inmediación, concentración y continuidad, una serie de principios que establecen el derecho penal mexicano. En el artículo 307 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en esta audiencia se debería realizar los siguientes actos procesales, como el control de la legalidad de la detención si correspondiere, se le informarán sus derechos al imputado si es que aún no se le informan, se realizará la formulación de la imputación por parte del Ministerio Público, se dará al imputado la oportunidad de declarar, el MP podrá solicitar la imposición de medidas cautelares, se resolverá sobre las solicitudes de vinculación a proceso y se definirá el plazo para el cierre de la investigación. Y debiendo tocar uno de estos temas, es que el derecho del imputado sobre declarar se debe de recordar que es un derecho y no una obligación, por la cual el imputado podrá usar su derecho a guardar silencio. El siguiente punto es la formulación del imputado. En la audiencia inicial deberá darle al imputado la razón por la cual se trata de abrir una investigación y en la que aparezca como probable responsable. Esta acción corre a cargo del Ministerio Público y no del juez. Y ahora bien, se puede llevar con detenido o sin detenido. En el caso del detenido, esta audiencia, dada la importancia que reviste, en México se encuentra elevada a la categoría de un acto procesal obligatoria. Y en caso de no haberlo, el imputado no se encuentre detenido en la imputación, se formulará por el MP cuando considere oportuna la intervención judicial con el propósito de resolver la situación jurídica del imputado. El siguiente punto es la declaración facultativa del imputado. Una vez que el imputado ha sido informado de la causa de la imputación, tendrá derecho a presentar su declaración. Se dará derecho más no obligación. Esto significa que no deberá ser de carácter obligatorio que manifieste su declaración, como ya lo había mencionado antes. Solicitud de imposición de medidas cautelares. Después de que el imputado hubiese emitido su declaración o manifestado su deseo de no hacerlo, el agente del Ministerio Público solicitará al juez de control se le otorgue el derecho para discutir medidas cautelares o imponerse al imputado. En su caso, solicitar vinculación al proceso. Audiencia de vinculación a proceso. Deberá celebrarse según sea el caso dentro de las 72 horas o 144 horas siguientes a que el imputado detenido fue puesto a su disposición o que el imputado detenido compareció a la audiencia de formulación de la imputación. Se deberá dictar una resolución que lo vincule al proceso al imputado o que no lo vincule. Ahora viene la no vinculación a proceso. En la hipótesis de que no se reúna alguno de los requisitos para decretar una vinculación a proceso, el juez de control dictará una resolución de no vinculación o denegatoria del procesamiento y en su caso ordenará la inmediata libertad, para lo cual también revocará las providencias precautorias y las medidas cautelares anticipadas que se hubiesen decretado. Y ahora viene la segunda etapa de la etapa de investigación, la investigación complementaria. A partir de la vinculación a proceso, continúa una serie de actos relacionados con el conocimiento de los hechos objetos de la investigación. El plazo que tendrá esta investigación será fijado por el juez de control, que podrá ir desde los 2 meses hasta los 6, según determine el auto de vinculación a proceso que será emitido por el juez. Y al concluir esta etapa, se hace el cierre de la investigación, el cual estará a cargo del Ministerio Público, en concordancia con lo que establece el artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a menos que previamente se hubiese solicitado una prórroga. Si el MP no cierra esta etapa, será deber del juez hacerlo. Antes del cierre de la investigación, cabe la posibilidad de que se suspenda el proceso o se sobresea. Cerrada la investigación, se pasará a la siguiente etapa, la intermedia o de juicio. Y aquí hay un pequeño diagrama de flujo, el cual explica cómo funciona la audiencia inicial. Que todo empieza con la personación del imputado, luego el MP solicita la audiencia para formular la imputación, se continúa con la revisión del juez de la legalidad de la detención, se informa al imputado sus derechos constitucionales y se designa defensor.
El MP a continuación formula la imputación y luego el imputado se le leen sus derechos, se le dice si entiende y si puede contestar el cargo. El imputado declara si lo desea, el MP solicita la imposición de medidas cautelares, se le pregunta al imputado si desea alegar sobre la medida cautelar, se resuelve sobre las medidas cautelares, el MP mide que se vincula a proceso, el imputado puede pedir mayor plazo para un desahogo de pruebas o en dado caso que el juez negue la vinculación al proceso donde el proceso llegará hasta esa etapa. Pero en caso de que haya un desahogo de pruebas, se cita una audiencia de vinculación al proceso que puede ser inmediata. La siguiente fase es la fase intermedia o de preparación de juicio. La fase de preparación de juicio está destinada para precisar las pretensiones del acusador, ofrecer los actos de prueba necesarios que giran en torno al objeto establecido en la causa pretende. No hay que olvidar que en esta fase el acusador decide si existen datos suficientes como para iniciar el debate o que, ante la inexistencia de tales datos, se ordene la determinación definitiva del proceso iniciado, mediante una resolución de sobreseimiento. ¿Cuáles son las etapas de la fase intermedia? Comenzamos por la acusación. La fase de preparación de juicio se inicia con la presentación o formulación de la acusación y se debe prolongar hasta la apertura de juicio oral. Pero en caso de que exista una no acusación, ¿qué se dará? Si el MP estima que no cabe formular alguna acusación, podrá solicitar el sobreseimiento en esta fase intermedia, aunque también podrá solicitarlo en la audiencia de juicio, incluso podrá no solo pedir la absolución, sino también una condena más leve que la que solicitó en la acusación. Lo siguiente es la citación, audiencia intermedia o de juicio. Presentada la acusación del MP, el juez de control señalará fecha para que se lleve a cabo la audiencia intermedia, la cual podrá tener lugar en un plazo que no podrá ser menor ni de 30 días ni exceder los 40 días naturales a partir de presentada la acusación. Se dará la notificación, traslado y emplazamiento. Luego que el juez de control tiene por presentada y admitida la acusación, ordenará se le corra traslado a la parte demandada, incluida la víctima o el ofendido. El traslado significa dar a conocer que se ha presentado la acusación en sus términos, que ésta se ha admitido por el tribunal. Además de la notificación, deberá emplazarse a los interesados para que a su vez el acusado presente su defensa. Luego sigue el descubrimiento probatorio. Una de las innovaciones del proceso derivado del nuevo sistema procesal es el intercambio de material probatorio. Esto es, que antes que se desahoguen las pruebas, cada parte deberá informar a la contraria qué material probatorio va a utilizar. Y luego sigue el desarrollo de la audiencia intermedia. Una vez iniciada la audiencia intermedia, que será conducida por el juez de control, se desarrollará oralmente, para que esta es indispensable la presencia del juez, la del MP y la del defensor. La víctima u ofendido o su asesor jurídico también deberán concurrir a la audiencia, pero su inasistencia no la suspende, a menos que la inasistencia sea una inasistencia justificada. En dado caso, se podrá poner una prórroga a esta. A continuación, puse un flujograma de la audiencia intermedia o de preparación a juicio, lo cual la explica mucho mejor. Que empieza con la apertura de la audiencia, exposición resumida de la acusación del MP, exposición del asesor de la víctima u ofendido, exposición del defensor y acusado, presentación de los acuerdos probatorios, ofrecimiento de las pruebas, constatar que se cumplió con el descubrimiento probatorio y luego se realiza una depuración procesal. El juez ordena la inclusión y exclusión de los medios probatorios que lista, también depurará los hechos y se acabará con el auto de apertura a juicio y cierre la audiencia intermedia. La siguiente etapa es la fase de juicio o debate, que es la etapa final. El juicio es una etapa del proceso penal conducido por un tribunal de enjuiciamiento al que las partes han sido reconducidas por un juez de control. Este juicio se dividirá en tres etapas primordiales, que es la preparación a juicio o debate.
Es la etapa en la que los actos procesales están orientados a precisar las pretensiones de las partes. Aquí es donde se presenta la acusación y su respuesta o contestación. Este subperiodo, a su vez, puede subdividirse en actos preparatorios a cargos del acusador y en actos preparatorios a cargos de la defensa. La siguiente fase, o subdivisión, es la discusión, debate o audiencia de juicio, etapa en la que la seriación procesal se orienta principalmente a la asunción de los medios probatorios y en la que, a la vez, cada parte tiene la posibilidad de interpretar cada uno de los datos recogidos mediante los llamados alegatos. En esta subetapa se desahogarán las pruebas. Y luego llegamos al periodo de deliberación, fallo y sentencia. En este periodo, la actividad del tribunal se encamina a dirimir la contienda, resolviendo el fondo del asunto, absolviendo o condenando. Agregué un pequeño flujo para explicar este juicio o debate, que empieza con la apertura del juicio oral. En los alegatos de apertura se presentará la teoría del caso. Se hará la presentación de la acusación por el MP, exposición del asesor jurídico de la víctima ofendido y terminará con la exposición del defensor y acusado. Luego se continuará a la etapa de desahogo de pruebas y se llevará a cabo la del MP, la de la víctima ofendido y al final la de la defensa, procediendo con los alegatos de clausura. Se iniciará con los del MP, víctima u ofendido, y al final la defensa. Se admite réplica o dúplica. A continuación, se otorga el derecho de la última palabra del acusado, se cierra el debate y receso para deliberar. Y luego se hará una citación a las partes para oír la sentencia. Y bueno, quiero agradecer por la atención. Muchas gracias.